preámbulo, dejo con usted al fundador de Identidad Soberana, al abogado penalista y diputado de la República Oriental del Uruguay, Gustavo Sayo. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Jorge. Un gran saludo para toda la audiencia, los amigos del mundo. Efectivamente, Jorge, venimos realizando una gira por el interior del país a efecto de poner en conocimiento de primera mano, in situ, en los medios departamentales, lo que está aconteciendo a nivel parlamentario, la realidad parlamentaria. Y fundamentalmente, yo diría que es una operación de contrainformación. Es una operación de contrainformación porque estamos desmontando el discurso políticamente correcto que transmiten los medios oligopólicos y los medios agendistas. Y por supuesto llevando el discurso del PUNOM, del Partido Único del Nuevo Orden Mundial, sus estrategias de engaño, de teatralización, fundamentalmente poniendo en conocimiento de la población que la agenda del Parlamento en realidad no tiene nada que ver con las necesidades elementales, con los problemas más acuciantes que afectan a la población más pobre del país, la población sin trabajo, la población sin recursos económicos para enfrentar temas como la vivienda, la salud, la educación, temas que para nada solucionan los problemas de desempleo, que no solucionan nada respecto de un modelo que está totalmente agotado, pero que nos es impuesto y que la casta política ortodoxamente, genuflexamente, obsecuentemente acepta. También estamos poniendo de manifiesto, ¿cómo podríamos decir? Esta batería de medidas y actitudes políticas que simplemente lo que hacen es recrear un falso clima de confrontación. Me voy a explicar. Nosotros ya lo hemos dicho en esta audición, pero vale la pena recordarlo, insistir. Uruguay tiene una estructuración presupuestal quinquenal que no es autónoma, que no es libre, que no es independiente, que no es soberana, sino que responde a una imposición de la cleptocorporatocracia mediante la ONU y que significa el cumplimiento estricto, disciplinado, detallado de la perversa Agenda 2030. Inclusive tiene basamento legal. Tenemos un decreto que yo ya lo he mencionado, el 295/2019, que dice que el presupuesto debe hacerse conforme a la Agenda 2030, que la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, que el Instituto Nacional de Estadística y que la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, 3 organismos que se deben dedicar a cumplir, a hacer cumplir, a monitorear y a informar sobre este cumplimiento, sometimiento a la Agenda 2030. Ese es un primer aspecto muy importante. Por eso el presupuesto sale aprobado por el PUNOM, Partido Único del Nuevo Orden Mundial, único partido que no lo integra, único partido soberanista, único partido que busca efectivamente instalar nuevamente un sistema medianamente democrático, medianamente republicano, medianamente soberano, medianamente autogobernable. ¿Por qué decimos medianamente? Porque no somos demagogos, porque siempre lo hemos dicho, que aun cuando Identidad Soberana pudiera alcanzar el gobierno, se va a encontrar sometida a las grandes presiones de los organismos agendistas.
pero que trataríamos de realizar la mayor resistencia posible, sobre todo en aquellos aspectos más perversos de la agenda de la muerte, de la Agenda 2030, de la agenda propedófila. Y entonces allí, con el apoyo del pueblo, trataríamos de, contrariamente a lo que hace la casta política actual, que es lisa y llanamente entregarse abiertamente, tratar por todos los medios posibles de resistir los aspectos, los paradigmas más negativos que implica la Agenda 2030. Por eso estamos en el interior. También estamos explicando que hay toda una estrategia de falsa oposición, de teatralización de la oposición. Tú sabes que, por ejemplo, nosotros tenemos una situación especial con la compra de 2 patrulleras navales, cuyo procedimiento de adjudicación, cuyo contrato es sospechoso de coima, es sospechoso de un contrato criminal. Estamos hablando de 98 millones de dólares, las 2 patrulleras, las OPB, una suma muy importante, una compra histórica de la Armada Nacional, que luego de muchas vicisitudes de una licitación en la que participaron los chinos, participaron astilleros holandeses, noruegos, se declaró desierta en función de la presión ejercida por el Comando del Atlántico Sur, en el sentido de que no se quería que un país satélite, que una colonia, como es Uruguay, cuya política de seguridad nacional implica también, en buena medida, una gravitación en la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es la doctrina Monroe, que después se fue profundizando, agudizando, con los sucesivos presidentes que cada vez más trataron de inmiscuirse en los temas nacionales con el argumento, con la excusa que sucedan en América del Sur, fundamentalmente los vinculados al tema militar, aunque en realidad ellos le otorgan connotación militar prácticamente a todas las áreas existenciales del país. Consecuentemente, se inmiscuyen en todos nuestros temas, como colonia, como satélite que somos, ¿verdad? Entonces presionaron para que no fueran los chinos los que se quedaran con esa licitación. Declarada desierta la licitación, se hace una compra directa, se contrata un astillero de reparación de barcos pesqueros, en el mejor de los casos un astillero de construcción de navíos pesqueros, pero que nada tienen que ver con navíos militares. En un contrato verdaderamente bochornoso para el país, confidencial, secreto, como todos los contratos con apariencia criminal, ocultándole al pueblo cómo la casta política, los gobernantes manejan el dinero del pueblo, ¿no? Bueno, entra este gobierno, este contrato fue durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, uno de los tantos contratos sospechados de coima del gobierno de Lacalle Pou, así como Pfizer, así como el puerto, así como el hidrógeno verde. Bueno, todos estos contratos de depredación. Ahora tenemos otro mucho más peligroso, que es el de la prospección sísmica, para ver si tenemos petróleo. Y el ministro de Ambiente, el ministro Ortuño, que se desgarra las vestiduras con el cambio climático, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, está permitiendo, va a permitir un ecocidio en todo nuestro mar territorial a través de bombas sísmicas que, por supuesto, generan un ecocidio, una matanza de distintas especies, una cosa imponente, vendiendo la patria a las grandes petroleras internacionales y en la desesperación por encontrar una fuente de recursos para poder de alguna manera solventar el brutal endeudamiento, el modelo postrante, reprimarizador, corrupto, que desde 1985 en adelante se lleva adelante en este país. Pero volviendo al tema del contrato con este astillero llamado Cardama, quienes en este momento le endilgan a ese contrato de naturaleza aparentemente criminal
por incumplimiento de algunas obligaciones accesorias de garantía, por presunta estafa o fraude en cuanto a la contratación del seguro de cumplimiento de la obra. No obstante ello, hace pocas semanas atrás realizaron un pago de 12.3 millones de euros, actitud que, conforme al artículo 1303 del Código Civil, puede interpretarse como la convalidación, la ratificación de la validez y de la vigencia de ese contrato. Es decir, observando temperamentos ambiguos, contradictorios. Y esto, por supuesto, nos deja en una situación de alta vulnerabilidad jurídica, arbitral. Además, hay un gobierno bicéfalo. Tenemos un triunvirato dictatorial en torre ejecutiva, llevado adelante por Jorge Díaz, el ex fiscal general comunista, que desde hace 8 o 9 años nosotros lo tenemos en la mira y exponemos sus actos de militancia en favor de la impunidad, de la corrupción del Frente Amplio. Sus vínculos con la CIA, sus vínculos con el Mossad, su condición de operador de los intereses yanquis en nuestro país, pese a que es comunista, pero bueno, ese es un elemento muy importante y no es nuevo, por el contrario, ya sabemos que el comunismo en última instancia, y tal cual lo devela la historia, operó para el gran capital financiero internacional, que entre otras cosas financió la Revolución Rusa, como muy bien lo establece documentalmente, irrefutablemente, Anthony Hutton en su libro al respecto. Bien, entonces decíamos que teníamos un gobierno bicéfalo, un gobierno que tiene por un lado el gobierno político, que lo ejerce un triunvirato constituido por Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, Díaz Almeida, prosecretario de la Presidencia, y el presidente de la República, Yamandu Orsi. Es una jefatura plurisubjetiva, colegiada, entre tupamaros y comunistas, que quede muy claro. Ambos trabajando para el gran capital financiero internacional, para las grandes corporaciones, para la agenda de la muerte, la Agenda 2030, la agenda propedófila, la Agenda 2030, la que busca naturalizar, legalizar la pedofilia, las relaciones sexuales entre los niños, con planes de estudio a nivel de preescolares que ya comienza con toda una literatura perversa, maléfica, de confusión, de patologización del cerebro, como tantas veces lo venimos diciendo y lo seguiremos repitiendo. Bien, entonces aquí en el tema Cardama tenemos expuesta la bicefalía, en tanto y en cuanto la otra cabeza del gobierno, que es la cabeza económica, constituida fundamentalmente también por un triunvirato, también un triunvirato, el triunvirato de Economía O'Donnell, del subsecretario Corva y del director de deuda Herman Camil. Tal vez el tercero mencionado, Herman Camil, el personaje, como ya lo he dicho, también más importante por ser el nexo, la conexión entre el gobierno y todo el sector financiero internacional, fundamentalmente Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Agencia Calificadora de Riesgo, un equipo económico que en su gran mayoría fue funcionario del Fondo Monetario, del Banco Mundial o tuvo alguna relación, llevando adelante la metodología de la puerta rotatoria que tantas veces, o giratoria, que tantas veces hemos puesto de manifiesto y que caracteriza la administración de los Estados Unidos. Un tiempo privado, un tiempo público, cuando se es público trabajando para los organismos para los cuales se trabajó en el ámbito privado. Esta metodología nosotros ya la hemos expuesto, la hemos combatido desde el 2005, cuando en el Uruguay, nada más y nada menos que el doctor Gonzalo Fernández, secretario, abogado, amigo de Tabaré Vázquez, realizaba ese tipo de metodología para perjuicio, por supuesto, de los orientales. Esta metodología siempre es en perjuicio del pueblo que la tolera y sobre todo de una justicia cómplice que no la criminaliza como corresponde. Dicho esto, respecto de la bicefalía, tenemos que decir que mientras el triunvirato político habla de
estafa, de fraude, de nulidad, de no vigencia del contrato, pero al mismo tiempo realiza actos por los cuales convalida la vigencia, la validez. El equipo económico, el triunvirato económico dice, no, este contrato es válido, este contrato hay que preservarlo, hay que conseguir nuevas garantías en lugar de las que presentó Cardama, que aparentemente son garantías falsas, truchas, no legales, en una palabra, aparentemente criminales, y no obstante ello, el equipo económico busca que el contrato siga vigente. Y ahí tenemos una contradicción muy clara, producto de esta bicefalía. Bicefalía que deja de ser tal cuando tienen que bajar la cabeza y someterse a la Agenda 2030. Ahí todo el mundo baja la cabeza y se somete. A la prueba está que tuvimos un presupuesto que fue votado el 95% por todos los partidos agendistas, todos los partidos que entregan la patria, Frente Amplio, Blanco, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto. Hablando de entrega de la patria. Ayer yo venía en viaje para Paysandú, quedó mi suplente, mi segundo suplente, Martín Álvarez, actuando conjuntamente con la diputada por Montevideo, mi hija Nicole Salle. Nicole hizo un video que lo recomiendo, que está en Sayazo TV. Nicole estaba muy molesta ayer en la Cámara, me lo hizo saber, porque hay una metodología perversa. Hay una metodología perversa que lleva adelante el Poder Legislativo en manos del Frente Amplio, que es traer de las comisiones los tratados internacionales, que solamente lo leyeron, muchas veces son de varias páginas, muchas veces son hasta de cientos de páginas, que solamente lo leyeron, y no sé qué tan profundamente, los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales. Entonces, vienen al plenario, de los 99 diputados, solamente el 10 o el 15% tiene leído el tratado, el resto no lo tiene leído, no sabe de qué se trata, pero por disciplina partidaria y por exceso de confianza en sus delegados en la Comisión de Relaciones Internacionales, se vota con mano de yeso y se vota cualquier barbaridad. Los legisladores votan cualquier barbaridad contra los intereses del pueblo uruguayo y muchas veces contra los intereses de los pueblos pobres, subdesarrollados. Pero además de esta metodología perversa, embustera, censurable, impertinente, que perjudica al pueblo uruguayo, tenemos otro tipo de actitudes que, además de esa forma, introduce, yo diría que hasta casi subrepticiamente, como que en la troja de documentos, tratados que son claramente de entrega de la soberanía nacional, comportamiento colonialista. Entonces, hay ¿cómo podríamos decir? Una operación, un ensayo de ciberseguridad que tiene algo así como se llama ensayo de ciberseguridad yanqui. Y efectivamente es un equipo del Comando del Atlántico Sur, conjuntamente con una unidad de Connecticut, que vienen a hacer un simulacro de ciberseguridad, de ciberataque, de ciberterrorismo. Y entonces se le pedía autorización al Parlamento para que se realizara esa prueba que se va a realizar, altamente intrusiva. No sabemos exactamente bien cuántos datos van a obtener los yanquis de ese simulacro, pero todos los partidos, bueno, el primero que lo promueve es el Frente Amplio, tal vez la fuerza que en la historia del Uruguay es más pro-yanqui una vez llegado al gobierno, por supuesto, ¿no? Aquellos carteles de Yankees Go Home se transformaron en carteles de bienvenidos los Navy SEALs de ciberseguridad y los militares de Connecticut a chuparnos
todos los datos que sea posible. ¿Se dan cuenta? Y Ahí está justamente, bueno, el único, te lo leo si quieres. exactamente. Mira, te lo leo. Léelo. Dice, el Poder Ejecutivo cursó una solicitud de venia al Parlamento para que 6 militares de Estados Unidos realicen en nuestro país el ejercicio cibernético simulado Cyber UI 2025 entre el 8 y el 12 de diciembre próximo. El asunto parece haber pasado por, comillas, debajo del radar de las autoridades ministeriales. El riesgo de que ocurra lo mismo con los legisladores en pleno debate presupuestal es significativo. Eso está publicado justamente en tus redes oficiales, estimado Gustavo. Y ahí Y más arriba, léete. esto sucedió Y fíjate. el 5 de noviembre, dice. Entrado por una moción de urgencia a última hora y con votos de todo el PUNOM. Solo se opuso Identidad Soberana. Exactamente. Tengo el orgullo de que mi hija y conjuntamente con mi segundo suplente fueron los únicos 2 diputados que lucharon por la soberanía nacional, que lucharon por preservar los datos del Uruguay, que lucharon contra el colonialismo y el imperialismo yanqui, al cual están rendidos el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Por eso cuando Oscar Botinelli, viejo politólogo, competencia en cuanto a la posición filosófica e ideológica de identidad soberanista, antiglobalista y soberanista, hablaba de que Cabildo Abierto era un partido soberanista. Aquí está la prueba, politólogo Botinelli, que lo que dijo usted es una aberración, es un disparate. Aquí en el Uruguay, modelo agendista 2030, modelo perverso, pedófilo, modelo de la depredación, modelo del ecocidio, al cual se ha rendido el Frente Amplio y los otros partidos, es identidad soberana. Y lo digo con un profundo orgullo por tener a estos compañeros diputados, como el caso de mi hija, los suplentes que actúan asiduamente, defendiendo los intereses de la patria, la soberanía nacional y luchando contra el imperialismo, manteniendo con total vigencia aquellas pintadas de la década del 70 de Yankees Go Home. Sí, Yankees Go Home. Y eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que Identidad Soberana diga bienvenidos los chinos. No. También, chinos Go Home. ¿Es posible? ¿No es posible? Eso lo tenemos que discutir. Han cambiado la época. Vivimos bajo los designios de la cleptocorporatocracia, que ensaya una también internacional. Ahora el tema de los aranceles ha decaído y que Estados Unidos le aplicará simplemente un 10% a China, es decir, todo aquello de la guerra de los aranceles fue aparentemente una corrección. Ya hay, como quien dice, un banca, ya se ponen de acuerdo, porque claro, los intereses de las corporaciones que están detrás de todo esto son los que priman por encima de los predicados o teóricos intereses estatales, que vuelvo a repetir, son simplemente teóricos y no existen, todos se rinden a la cleptocorporatocracia. La gente me pregunta, y bueno, ¿y si le tocara ser gobierno inmerso en esta situación, qué haría usted? Y yo les contesto siempre lo mismo, tratar de resistir en la medida de lo posible y con el acompañamiento del pueblo. Y si el pueblo no quiere, y si el pueblo se quiere bajar los pantalones con el imperialismo norteamericano, con el imperialismo chino, así será, no, yo no voy a mentir. Tal vez no sea yo el gobernante que esté dispuesto a semejante cosa, pero por el momento la contradicción que está planteada es élite contra humanidad. Miren, yo sigo, y tú lo sabés, porque incluso en su momento lo quisimos tener aquí en Canal Dirección Correcta, yo sigo mucho a Lorenzo Ramírez, el analista geopolítico de negocios, junto con José Wisner, y el otro día entre los dos acuñaron una
como podríamos decir, una metáfora, que a mí me gustó mucho, y como siempre, con una cuestión de lealtad intelectual, primero digo quién es su creador intelectual, acuñaron el concepto de granja humana. Sí, granja humana. Esto se ata un poquito con la literatura talmúdica que habla de goyim, de ganado, para los que no somos judíos. Entonces, efectivamente, yo creo que la élite, ya lo he dicho, y lo he dicho precisamente aquí en el interior del Uruguay, donde hay todavía estancias dedicadas a la ganadería, por supuesto que se están reduciendo enormemente, de una población de un 25-30% que vivía en el campo en la década del 90, pasamos a un 4% viviendo en el campo. Hay una despoblación total. Hoy precisamente un edil colorado me vino a saludar al hotel, a manifestarme que me escuchaba, que seguía mis vivos, que su cónyuge también lo hacía. El Partido Colorado. Y bueno, es un edil de un departamento con tal vez las mejores tierras del Uruguay, y nos planteaba que la forestación se ha instalado desgraciadamente en esas tierras que son fértiles como pocas en Latinoamérica, y está haciendo estragos. El modelo narcoforestal celulósico está haciendo estragos porque está corriendo a la gente, por supuesto, ¿no? A la gente del campo, hacia la ciudad, que va a engrosar los perímetros de pobreza, los asentamientos, la gente en la calle. Uruguay tiene un grave problema de desempleo. Nosotros vivimos con una preocupación, yo diría que es una mortificación a esta altura de los tiempos, que es plantearnos la hipótesis de llegar al gobierno y cómo generar trabajo. Porque en este momento lo que avisora es la profundización del sistema asistencialista. Y lo que se avisora es seguir agrandando el Estado uruguayo. Y el Estado uruguayo no puede seguir absorbiendo funcionarios y no puede seguir dando los brutales subsidios, las brutales exoneraciones que le da a las corporaciones cleptocráticas. Entonces, fíjate, Jorge, tenemos impresionante cantidad de funcionarios públicos, un número importantísimo en las Fuerzas Armadas que funciona como seguro de desempleo, una cantidad enorme de pasivos, que además tienen un sistema perverso en la medida que se mantuvieron por parte de los Tupamar y los comunistas a la SAFAP para chupar el dinero de los obreros, empleados uruguayos, y llevarlo al gran capital financiero internacional. Tupamaros y comunistas mantuvieron, fundamentalmente Tupamaros. Los comunistas llevaron adelante a media máquina, con el freno de mano puesto, el plebiscito, pero lo perdieron, y no obstante perderlo, mantuvieron su hermandad, su matrimonio por conveniencia, por esto, con los Tupamaros. Pero te sigo enumerando planes asistencialistas cada vez para más y más personas, aunque son dádivas, pero sumadas indudablemente generan un gasto importantísimo. En una palabra, tenemos un Estado que está, yo diría, 2/3 de la población del Uruguay, los 2/3 de la población. Y hay un tercio que no soporta más. Y hay un tercio que además le cae toda la carga impositiva que se le perdona a las corporaciones. No resiste más, esto es ilógico, es irracional. Claro, ¿cómo se va mitigando? Con una política irresponsable, con una política perversa, con una política, yo le llamaría política del viejo podrido. Disculpen, pero a veces hay que llamar la atención con titulares estrepitosos. ¿Y cuál es el viejo podrido? El viejo podrido es el que, con una vida irresponsable, lo que le deja a las futuras generaciones es deuda. Deuda. Los buenos padres de familia, ese estereotipo del Código Civil que no se debe modificar,
se modifica por impulso de la Agenda 2030, de la agenda perversa antifamilia. Es, primero, dar educación, continentación familiar, valores, formación a la descendencia. Y de ser posible, algún impulso económico. Ahora, la conducta que resulta verdaderamente inapropiada, inaceptable, egoísta, la del viejo podrido, es la de dejarle deudas para confiscarle el futuro a su descendencia. Bien, pero lo cierto es que las características de este modelo que estamos relevando efectivamente trae como consecuencia esto que es el estado de situación que vive el Uruguay. Cada vez más endeudado, cada vez más inseguridad y cada vez menos trabajo y más asistencialismo. Bien, tenemos otra situación de teatralización política. La casta política, el PUNOM, ese conjunto de partidos que nos entrega a las fauces de las grandes corporaciones extranjeras, necesita recrear confrontación, confrontación teatral. Entonces, allí se generó una situación con el director de un servicio descentralizado de la salud, un médico que trabaja mucho, trabaja mucho en la actividad privada. Tiene como 8 empleos en la actividad privada. Yo no sé cómo hace el hombre, pero bueno, tiene 8 empleos. Es trabajador, no cabe la menor duda. Tiene un muy buen currículum profesional, no cabe la menor duda. No lo conozco, nunca en mi vida traté con él. Lo vi a la distancia cuando estábamos tratando el presupuesto que nos mandó la ONU. Y resulta que agarró una changuita de director del servicio descentralizado vinculado a la salud, que tiene aproximadamente 1.200.000 usuarios en el Uruguay, un tercio del Uruguay. Pero ¿qué pasa? Que el artículo 200 de la Constitución establece la incompatibilidad de ese cargo con quien trabaja en mutualistas privadas que se relacionen con el servicio descentralizado. Es una incompatibilidad muy clara. No hace falta ser abogado ni constitucionalista, ni un poquito de sentido común. Leer el artículo 200 en un momento que se va al baño, se lee el artículo 200, se ve cuál es la situación del doctor Danza y nos damos cuenta que era una situación incompatible, una situación que violaba la Constitución de la República. Y en definitiva, Danza y la ministra de Salud Pública, Lustenberg, se dieron cuenta y, bueno, Danza renunció a la parte privada, renunció a muy buenos sueldos, la verdad que en ese sentido se le va a generar, me parece, un problema familiar, pero lo cierto es que el hombre renunció a la parte privada, aparentemente, habrá que ver los documentos de renuncia, y el tema de la interpelación quedó sin sentido, porque se iba a interpelar a la ministra. Yo firmé la moción de interpelación porque el comportamiento era inconstitucional. Ahora que el comportamiento, la base fáctica cambia porque él renuncia a lo privado, la interpelación se queda sin sentido, ¿no? La coalición multicolor, como necesita recrear la confrontación y hacer sonar los tambores de la politiquería para tener al votante inmerso en ese teatro de la falsa confrontación, va a llevar adelante la interpelación. Pero hubo un problema adicional. En su momento se creó en nuestro país la Junta de Transparencia Pública, la JUTEP, como servicio descentralizado, o sea, servicio que depende del presidente de la República, poder ejecutivo puro y duro. Y esa ley, que es un mamarracho impresentable, estableció que ese servicio descentralizado que depende del presidente de la República investigue y además de investigar, asesore a los jueces. Cuando uno dice asesorar, cuando uno dice investigar y asesorar para el juez, está diciendo que el poder ejecutivo, en el proceso psíquico del juez a la hora de ejercer función jurisdiccional, tiene penetración, gravitación
el Poder Ejecutivo en la cabeza del magistrado ejerciendo función jurisdiccional. Claro, en el momento que se sancionó esta ley, Montesquieu, el padre de la doctrina de la separación de poderes, parece que hasta quiso salir de la tumba, se quiso venir para Uruguay a gritarles: por favor, si la Constitución dice que es un sistema republicano y establece 3 poderes separados, independientes, con sentido de autocontrol, de control recíproco, no de autocontrol, de control recíproco, bajo ninguna circunstancia se puede admitir en esta estructuración republicana de separación de poderes que un poder se introduzca en el cerebro de un magistrado de otro poder, nada más y nada menos que en el momento crucial del ejercicio de la función jurisdiccional. Eso es una aberración. La ley es una aberración, la ley es una burrada, la ley es inconstitucional. Nosotros, antes de esta situación, habíamos promovido la desaparición de la JUTEP, por lo menos desde el punto de vista retórico, lo habíamos propuesto. Por supuesto que los partidos del PUNOM no nos apoyaban. Pero ¿qué sucedió? Que como la JUTEP debe expedirse con respecto al comportamiento de este señor, de este médico Danza, el informe de la asesoría jurídica de la JUTEP determinó que efectivamente había incompatibilidad. Pero el directorio del servicio descentralizado, que es un triunvirato, 2 del Frente Amplio y 1 del Partido Nacional, por mayoría de los 2 del voto, por la mayoría de votos de los 2 componentes del Frente Amplio, decidieron no darle corte a la asesoría jurídica, al informe jurídico, y determinar que el comportamiento de este señor, este médico, no era inconstitucional y que no afectaba la ética, lo cual representa una aberración. Es un dictamen estrictamente político y eso demuestra 3 cosas que nos dan la razón. Por algo este programa se llama Si lo dice Salles es irrefutable. La ley de creación de la JUTEP es inconstitucional. La JUTEP está totalmente partidizada y la JUTEP es deshonesta. Motivo por el cual teníamos razón. La JUTEP debe ser eliminada. Porque además la JUTEP invade roles, funciones, competencias que son propias del Poder Judicial. El gobierno del doctor Vázquez y los sucesivos gobiernos, tanto del Frente Amplio como de los multicolores, cumpliendo la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda que quiere eliminar, en la medida de lo posible, a los 2 poderes de contrapeso, de contralor del Poder Ejecutivo, que es el Poder Judicial y el Poder Legislativo, sobre todo el Poder Judicial. Por eso se llevaron adelante los golpes de Estado técnico en todos los países latinoamericanos, se eliminó la potestad investigativa de los jueces y les transfirió al Poder Ejecutivo en la persona de los fiscales, que son funcionarios que dependen de la tutela administrativa del presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, porque la Agenda 2030 es fundamentalmente corrupta, porque la Agenda 2030 es la agenda de la cleptocorporatocracia, poder de las corporaciones ladronas. Ahora tenemos, por ejemplo, acá en Paysandú, que la empresa multinacional chilena, que va a expoliar el recurso escaso a nivel planetario que es el agua, taló ilegalmente 33 hectáreas de bosque nativo. Son depredadores, como son depredadores, por ejemplo, las empresas petrolíferas que llevan adelante la prospección sísmica, este ecocidio que, como dije, está facilitando el ministro embustero, que fue al Parlamento a hablarnos del cambio climático, de los objetivos de desarrollo sustentable, de la naturaleza, de los pajaritos, no sé, de todo eso divino, pero va a permitir las bombas sísmicas para que prácticamente arrasemos con la fauna ictícola de
el Río de la Plata y del Atlántico frente a nuestras costas, Atlántico Sur frente a nuestras costas. Es el embuste, la mentira de un poder ejecutivo entregado por completo a la cleptocorporatocracia, como es el Frente Amplio, apañado por los restantes partidos y con la única y valiente oposición de identidad soberana, que además es una oposición sacrificada. Es una oposición que implica un trabajo prácticamente durante toda la semana a tiempo completo de todo un equipo parlamentario investigando. Te quiero decir algo, lo dije el otro día, la voy a repetir, de 99 diputados en este periodo de gobierno y en esta legislatura, el 50%, aumentamos, el 50% de los pedidos de informe lo hemos realizado 2 diputados, un partido. El otro restante 50% lo llevaron adelante 4 partidos con 97 diputados. Eso demuestra el nivel de laboriosidad, el nivel de investigación, el nivel de compromiso, de responsabilidad que tiene Identidad Soberana, sus diputados, sus suplentes, sus secretarios, sus militantes, para con la patria, para con nuestros compatriotas, buscando destapar, desenmascarar la profunda corrupción que invade a la administración pública del Uruguay. Profundísima, profundísima la corrupción. Bien, hemos abordado presupuesto, prospección sísmica, hidrógeno verde, contrato Cardama, bicefalía del gobierno, el ecocidio de la prospección sísmica, el tema de ACE del doctor Danza. De momento, como verán, para solucionar los problemas cotidianos del pueblo uruguayo, ninguna medida. La agenda de los parlamentarios uruguayos va por una frecuencia que nada tiene que ver con la frecuencia del pueblo uruguayo, con las necesidades del pueblo uruguayo. Por supuesto que esta frecuencia, no obstante ello, irroga enorme cantidad de perjuicios y daño al pueblo uruguayo. Vale decir, no solamente tenemos un gobierno que no le soluciona problemas, le profundiza problemas y le genera nuevos problemas al pueblo uruguayo. Vamos mal, vamos muy mal. Y uno tiene la obligación de salir al interior, de buscar en la medida de lo posible el eco de los medios del interior para relevar esta nefasta realidad que recrea el PUNOM en el Uruguay. Tenemos pendiente un video, Gustavo, si tú lo solicitas. Tenemos pendiente un video que es la frutilla de la torta. Nosotros, es la frutilla de la torta y es la que justifica el nombre que tiene este programa. Si lo dice Salle, es irrefutable. Nosotros hemos dicho que la Agenda 2030 es una agenda perversa, es la agenda de la muerte. Es la agenda de Kissinger, de Henry Kissinger, sí. El hombre más querido actualmente por comunistas, tupamaros, socialistas, independientes. El hombre más querido por el Frente Amplio. Es el mismo hombre del terrorismo de Estado. Es el mismo hombre que ideó el Plan Cóndor para matar, violar, secuestrar, hacer desaparecer comunistas, tupamaros, socialistas, sindicalistas. ¿Qué tendrá ese señor que de haber sido detestado como terrorista pasa a ser el conductor ideológico del gobierno tupamaro comunista del Frente Amplio? Algo muy especial ha de tener. Nosotros lo seguimos denunciando, pese a que murió, como lo denunciamos y pedimos su extradición. Fuimos los únicos que pedimos la extradición de Kissinger. Y somos los únicos antiagendistas, anti-Kissinger actualmente. El resto de los partidos son pro-Kissinger. Y claro, este fue el hombre de la muerte, de las torturas, de la desaparición. Por lo tanto, es el hombre de la agenda de la muerte. Guerra, el informe Iron Man, no, para
No, Iron Man es la prueba que hace mi cuñado. No. No, Iron Mountain. Iron Mountain. Iron Mountain, claro, Montaña. claro. Bueno, día viernes, pues, Gustavo, día viernes. ¿Ah? La Bueno, cabeza, tanta le, actividad. le, le mandamos un abrazo a mi cuñado que hacía Ironman con casi 60 años y corría 142 kilómetros, 3.000 metros de nado y 185 kilómetros de bicicleta. La señora lo esperaba con un dry pen para hacerle la raya después de vuelta. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no. el, el informe es el informe Montaña de Hierro. Lo voy a decir en español para no quedar pegado con el inglés, que lo rechazo, no me entra con nada. Bien, ese informe de Henry Kissinger, volviendo a la seriedad del caso, establecía que las guerras eran muy necesarias porque eran estructuradoras de la economía, revitalizadoras de la economía, porque claro, vos gastás en hacer bombas racimos, en hacer napal, en hacer bombas de fósforo, en máquinas de tortura, en picanas. Entonces, claro, eso revitaliza. Claro, mueren millones, ¿no? Pero eso a la élite no le importa, porque retomemos el concepto de granja humana, de Lorenzo Ramírez, granja humana. Y el estanciero, llegado el momento, al ganado lo embarca en el camión, que se llama camión jaula, y lo lleva al frigorífico para que lo maten. Y bueno, sí, Lorenzo, cuando habla de granja, evidentemente se está acordando de las guerras, de las pandemias y de esto. ¿De dónde viene vacuno? ¿De dónde viene vacuno? Viene del ganado, que es, ¿eh? Y nosotros en la granja que dice Lorenzo Ramírez, también nos obligaron psicológicamente. En unos países fueron jurídicamente, en otros fueron con una presión extorsiva, como en el Uruguay. En el gobierno de la calle Pou se llevó adelante. Fundamentalmente lo hizo el secretario de la presidencia de la época, senador, ahora dejó de ser senador, presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Déjame tomar un buchecito de agua. Muy bien. ¿En qué estábamos? En Kissinger, en la agenda de la muerte, el aborto, terrible el aborto. Claro, el Tavistock se encarga, y el Frente Amplio, como buen discípulo servil del Tavistock, lo repite, agenda de derechos. Cuando se escucha a un frente amplista hablar de agenda de derecho es porque está hablando de algo muy perverso que implica muerte. Frente está hablando de agenda de derecho, muerte. Chau, la agenda de la muerte. Y aquí se acaba de promulgar la eutanasia, agenda de la muerte. El otro día tuve una intervención, una señora tenía ELA, unos familiares me llamaron por teléfono, perdón, un mensaje de WhatsApp, y me dijeron, doctor, tenemos 3 médicos en la sociedad que le van a eutanasiar a mi tía que tiene ELA y no quiere morir. Bueno, no, pues si ella no quiere morir, primero que no estaba promulgada la ley, pero segundo, si ella no quiere morir, los médicos no pueden sustituir la voluntad del paciente. Le dijeron a los familiares que conforme a la ley, la decisión de matar es de ellos. Y ahí me enojé un poquito. Y digo, bien, yo le voy a grabar un mensaje para los 3 galenos. Entonces les mandé un mensaje que comienza un poquito descomedidamente, acordándome de la mamá de los galenos, que no tiene nada que ver, dicho sea de paso, en ese sentido, fui injusto, y les dije que si se atrevían a matar a la señora, me iba a encargar de hacer la denuncia penal pertinente por homicidio.
alevoso y premeditado. Bueno, a las 24 horas me llaman por teléfono los mismos familiares y me dijeron que la señora estaba con vida y que se había respetado la voluntad de ella de no morir. Bien, entonces estamos hablando de la agenda de la muerte. Vamos a ver el video de una senadora del Frente Amplio. Yo participo con ella en varias comisiones y mi hermano tenía una relación muy fuerte, afectiva, con su papá, porque el papá de la senadora Constanza Moreira era catedrático, mi hermano era ayudante de cátedra y para él resultó verdaderamente una persona referente, no solamente en lo profesional, sino en todos los aspectos de la vida, que era el profesor Moreira. Pero en esto, bueno, en esto discrepamos con Constanza, pero ella fue muy sincera. Y en homenaje a la sinceridad de Constanza, vamos a pasar el video, que va en sintonía con Alberto Fernández, pero vamos a pasar primero el de Constanza. Nosotros concretamos un avance muy significativo en un tema que está instalado en el mundo, que es la regulación de la muerte asistida, y no porque haya una conflagración mundial que nos quiere hacer morir jóvenes, sino porque vivimos mucho. Y cuando se vive mucho, se llega a un grado en que no se es autoválido. Y esa es la realidad de una demografía en la que nos hemos transformado países de personas viejas. Y esa es la realidad del planeta y esa es la realidad nuestra, independientemente de que los sufrimientos insoportables no tienen por qué pertenecer a una etapa de la vida, pero a mí me parece que un país súper envejecido como el Uruguay tiene que tener una política que regule estas cosas. Si no, nos estamos haciendo trampas al solitario. Pero a mí me parece que un país súper envejecido como el Uruguay tiene que tener una política que regule estas cosas. Si no, nos estamos haciendo trampas al solitario. Pero a mí me parece que un país súper envejecido como el Uruguay tiene que tener una política que regule estas cosas. Si no, nos estamos haciendo trampas al solitario. Pero a mí me parece que un país... Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Es la regulación de la demografía. Y es así. Y es verdad lo que dice Constanza. Ya lo decía Henry Kissinger, el nuevo héroe que tiene el Frente Amplio, el nuevo ideólogo del Frente Amplio, Henry Kissinger. Son las teorías malthusianas, por supuesto, son las teorías profundamente discriminatorias, supremacistas. Es la teoría de que, bueno, el viejo molesta. Es la teoría egoísta, es la teoría de que el hombre que actuó responsablemente, que se sacrificó criando a sus hijos, trabajando mucho, preocupado por la familia. Para la Agenda 2030 todo eso no cuenta. Cuando llega viejo es un estorbo. Y es un estorbo fundamentalmente para la sociedad, para el Estado, para la cleptocorporatocracia. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y sacar una ley para legalizar su crimen, su homicidio, para matarlo. Yo, honestamente, quedo horrorizado, porque esta misma senadora es la que promueve el comisionado parlamentario, que yo lo quiero eliminar, porque es acomodo, porque es clientelismo, porque es gasto innecesario. Es la que promueve el inconstitucional
inoperante Instituto Nacional de Derechos Humanos que yo quiero eliminar. Es la que promueve la JUSTEP, que yo quiero eliminar. Ahora, en el Parlamento ellos se ríen de mis proyectos para cuidar el dinero de los uruguayos, para ir contra el clientelismo, para ir contra los organismos inconstitucionales. Ellos se ríen porque yo quiero eliminar. Ahora, cuando ellos quieren eliminar al abuelo, yo no me río. En todo caso, me vienen ganas de llorar. Porque aquí quedó muy claro que el tema es un tema de regulación demográfica, bien clarito, y que es un tema económico. Lástima que yo no aparté el video de Christine Lagarde, porque la senadora frente amplista, progresista, está en sintonía total y absoluta, conceptual, filosófica, política, económica, que con la ex presidenta del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto. Este es el nuevo Frente Amplio. Frente Amplio kissingeriano, Frente Amplio lagarderiano, de Lagarde y no de Gardel. Ojalá fuera de Gardel. No, lagarderiano, de Christine Lagarde, no del zorzal criollo Carlito Gardel. Es trágico, pero insisto, reivindico la sinceridad que tuvo la senadora Moreira, que no la tuvieron los parlamentarios del Frente Amplio. Que cuando yo hablé de Agenda 2030 y cuando yo hablé de Agenda de la Muerte, se reían y decían, otra vez con la Agenda 2030, el conspiranoico. Aquí está Constanza. ¿Vieron cómo no era una conspiración? ¿Vieron cómo era un método de regulación? ¿Vieron cómo van en el sentido de Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Paul Wolfowitz, Madeleine Albright, Christine Lagarde, Agustín Carstens y ahora Constanza Moreira, por todo el Frente Amplio? Si lo dice Salle, es irrefutable. Gustavo, por Dios, te escucho y bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo que nosotros pronto acá en Chile se va a aprobar. Compromiso de Boric antes de irse, discusión, digamos, de la ley de eutanasia. Es el compromiso que tiene Boric antes de irse en marzo próximo. Es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio. Tiene que cumplir con la agenda. Tiene que cumplir con la agenda y por supuesto, por otro lado, el aborto a toda causal también. Ambas cosas. Sí. Es lo mismo, sí. es lo mismo. Bueno, pero vos sabés una cosa, Jorge, vamos a llegar al proyecto que se quiso instalar o se instaló en Exacto, y te escuchaba, Gustavo, brevemente, quiero señalarlo, te escuchaba, porque señalabas tú de que efectivamente hay un Estado subsidiario 100% en Uruguay. Lo mismo acá en Chile, el mismo relato, de hecho te puedo comentar de que el próximo gobierno que asuma en marzo próximo, ya ha dicho, producto, digamos, de los estudios que han hecho sus técnicos, que plata en la billetera fiscal no hay. No queda, por ende no va a haber gestión, imagínate tú. Se presentó auspiciado por, obviamente, la Embajada de Estados Unidos, con su operador de campo, el ex fiscal general comunista Jorge Díaz Almeida, ahora prosecretario de la Presidencia, encargado de este proyecto, la ley de lavado de activos que procura prácticamente extinguir el dinero en efectivo, las tarjetas, e instalar
la moneda digital de Banco Central. El Frente Amplio viene decidido por segunda vez que vamos a estar luchando contra el equipo económico, fundamentalmente contra Valcorba, Polgar, el equipo político, ahora con el comunista Jorge Díaz Almeida trabajando para los banqueros de Wall Street, con la implantación de la moneda de la esclavitud. Yo diría que podría asimilarse a la ración que se le da al ganado. Los juegos del hambre. Efectivamente. La granja humana, de que habla Lorenzo Ramírez, la granja humana. Salvador Freixedo, ¿ah? Salvador Freixedo. Lorenzo Lacuña, pero Salvador Freixedo tiene un libro incluso. Salvador Freixedo, bueno. Sí, Salvador Freixedo español, sí. Lo vamos a adquirir. Exacto. Después me mandás por mensaje bien el apellido, eso que el lunes lo estamos pidiendo. Perfecto. Me estaba acordando de la del estribo que se me fue, que buscaba complementar este panorama, este panóptico rápido, pero muy, muy abarcativo que vamos de realizar. Bueno, se me fue. Quedamos en CBDC. Perfecto. Vamos a ir a algunos comentarios. Te libero prontamente, estimado Gustavo. ¿Tienes streaming también con Luenga? Sí, me acordé. La ley, el bochorno de la ley inconstitucional aprobada en senadores, que viene ahora para el Parlamento, que pasa a la Defensoría de Oficio a ser un servicio descentralizado. Me acordé de la política de acumulación de instituciones y de poder confiscado a los otros poderes del Estado por parte de Jorge Díaz Almeida, concretamente ya no solo con la Defensoría Pública, sino también con la Secretaría de Juicios Estratégicos, que precisamente este tema de Cardama se saca un poco para continentar esta ambición dictatorial, tiránica, de la que está imbuida la torre ejecutiva con el desembarco de Jorge Díaz Almeida en carácter de prosecretario de la Presidencia de la República. Por eso hablo de la dictadura, del triunvirato dictatorial y tiránico que tenemos instalado. Es una dicta blanda, no es una dictadura porque no utiliza todavía a los militares, pero sí utiliza el prepo, la soberbia y la inconstitucionalidad, la violación flagrante de la Constitución, pasándose la Constitución por donde ustedes están pensando, exactamente por ahí. Ya, vamos a ir a los comentarios, estimado amigo. Ave Fénix de España dice: Cardama es un astillero con más de 100 años de experiencia con base en Pontevedra, Galicia, España. Mira. Sí, pero perdón, ya sabemos todo eso, pero nunca construyó una nave militar porque el registro de astilleros militares del Reino de España no lo tiene acreditado. Por lo tanto, es un astillero muy antiguo, será muy prestigioso en el ámbito de las naves de pesca, que nada tienen que ver con las naves de guerra. Exactamente, lo aclaraba también nuestro amigo ahí un poco más arriba. Esteban Calones dice: buenas noches. Recientemente la ministra de Transporte, esto lo tocaste, Transporte y Obras Públicas, manifestó aquí que el puente ferroviario de Paso a los Toros se va a recondicionar para poder poner en funcionamiento el transporte ferroviario norte-sur. Evidentemente es para beneficio del proyecto, dice, de hidrógeno verde en la localidad de Tambores, que a nadie se le ocurra pensar que es para nosotros y lo vamos a pagar nuevamente nosotros con nuestros impuestos. Saludos, dice. Gracias, Esteban, como siempre atento, Esteban, y haciendo aportes verdaderamente muy, pero muy importantes y trascendentes, porque él lleva un escrutinio de todas estas políticas extractivistas, colonialistas, yo diría que usurarias, criminales en última instancia. Son políticas criminales. La del Estado, miren, aquí la culpa
es del Estado uruguayo. Yo al capitalista lo entiendo, es la filosofía del capitalista. Lo que puede chupar, lo chupa. Chao. El tema es cuando el Estado se arrodilla y permite esa exacción abusiva. Miren que yo no estoy contra las inversiones. Yo no estoy contra que el capitalista gane. Yo estoy con respecto a la inversión en una posición de ganemos todos. Es posible. Se llama la inversión ética. La inversión ética. Está bien que gane. Nadie va a invertir para perder. Yo no invierto para perder. Yo lo comprendo. Ahora, el problema está en la abusividad. Y el sistema capitalista salvaje que tenemos actualmente, eso que se profundizó enormemente a partir de la implosión de la Unión Soviética, es un capitalismo abusivo, criminal, tiránico, dictatorial. ¿Mm? Ese es el problema. Por acá, Mónica Méndez Paz. Dos aportes. Un aporte. Dice, mañana, doctor, paro general de supermercados por no llegar a conciliar mesa de salario y otros planteos de su empleo. Despido e incluso suicidio. Lo entrevistó Hansel ayer en la noche. Y también hay conflicto en el sindicato de la bebida. Sí, conforme al estado de situación del país, la conflictividad sindical debería ser mayor. También tenemos paro de los maestros por situaciones de agresividad en las escuelas, pero yo ya hablé de este tema. Ya hablé del video que hicimos la otra vez. Exacto, la semana pasada. La semana pasada. Anduvo por todos lados. Sí, la semana pasada. Por acá, Washington Arias dice, pero doctor, dice, ¿cómo captar el voto de toda esa gente, de los militares, de los jubilados, de los planeros y funcionarios públicos? ¿Cuál es la estrategia? Porque queremos que Salles sea presidente de 2029, dice. A ver, en esto yo quiero ser bien claro. La estrategia de identidad soberana es la estrategia de la verdad. Si la verdad se transforma en votos, si la verdad capta votos, llegaremos donde tengamos que llegar. Si la verdad no capta votos, lo lamento. Y si nos tenemos que ir del Parlamento porque la verdad no capta votos ni siquiera para mantener la banca, y nos iremos del Parlamento. Yo no tengo ninguna intención de sacrificar principios, verdades, posiciones éticas, morales, para quedar en el Parlamento. No es un fin en sí mismo, ni que mi hija ni yo quedemos en el Parlamento. Estamos en el Parlamento con esta impronta, con esta misión. Si esta misión es ponderada por el pueblo uruguayo y retribuida con el voto, sensacional. Si el pueblo uruguayo considera que esta misión no es necesaria, nos iremos, ella a curar dientes y yo de jubilado, a seguir investigando, a seguir interviniendo con mi amigo Jorge Osorio, con mi amigo Rubén Luengas, capaz que surge algún otro amigo, capaz que yendo presencialmente a México, a Chile, a España, allá con la gente, los hermanos Barea, con Iru Landucci, con Martín Rodríguez, que le mandamos un abrazo a todos ellos. No es un fin en sí mismo. Nosotros no respetamos los dos principios del político, que no sé si ya los dije. El principio número 1, ser electo. El principio número 2, ser reelecto. Eso va a quedar para la postería. Está muy buena esa frase. Pero mirá, yo no te voy a decir quién, pero fue en un almuerzo en la cantina del Parlamento. Fue una chanza. Principio número 1, ser electo. Principio número 2, ser reelecto. Ok, bueno, finalmente Ajaba 88 dice, doctor, hoy llamado a la población por inminente inicio de prospecciones sísmicas en las costas de Rocha, Océano Atlántico, a pesar de la negativa de sus ciudadanos.
Bueno, el ecocidio del Frente Amplio, el ecocidio de Ortuño, las mentiras de Ortuño, cuando habla de la agenda y de la sostenibilidad del planeta, la mentira, el que deja contaminar el agua del Río Negro, el que permite la prospección criminal, sísmica, las mentiras. Ya he subido a mi cuenta de Twitter, X, videos de pobladores de aquí, de Paysandú, perdón, de Paysandú me confundí, no sé de dónde eran. Paysandú está con el problema del acuífero guaraní y la prospección sísmica con el problema del ecocidio. Gente que se preocupa por la fauna marina. Veo los videos que son muy lindos, muy llamativos y intensos del lobo de mar, de la loba de mar que abandonó después de haberlo amamantado por el tiempo necesario a su cría en las costas de Piriápolis, el famoso Francisco, el pichoncito llamado Francisco, y bueno, captaron el momento sublime, divino, en que la mamá le da un beso de despedida. Después te voy a subir el video, pues está notable, ¿no? Y bueno, y se queda ahí el lobito solito, medio con, si se quiere, con unas expresiones de, ¿cómo podríamos decir?, de dolor, ¿no? Por la soledad, por el apartamiento de la madre. Y sin embargo, se va a admitir una matanza masiva de esos lobitos cuyo responsable es Ortuño. Para satisfacer los intereses de la oligarquía, de los megarricos. Ortuño trabajando para los megarricos y convirtiéndose en un ecocida depredador de la fauna marina de las costas del Uruguay. Eso es el Frente Amplio kissingeriano. Ese es el Frente Amplio de la agenda de la muerte, de la depredación, de la destrucción, propia de Kissinger, la que hizo con los familiares de esta gente. Y se olvidaron. Y ahora son kissingerianos, a los que les mató hijos, hermanos y padres, ahora están con Kissinger, con el verdugo. Bien. Es la vida. Cambiaron. Se pusieron del lado del poder. Qué tremendo. Esto era en Rocha, justamente en Rocha era el amigo que preguntaba, que efectuaba esta pregunta. Ahí está. Alejandra dice, ¿Ortuño es el que quería un ascensor privado para su edificio? Ortuño. Alejandra pregunta. Sí, sí. Bueno, Gustavo, te vamos a liberar porque sabemos que está cansado.